Al libro de Jonás, en el capítulo 2, del verso 7 en adelante, estaremos hablando sobre el tema, las circunstancias que conducen a una restauración espiritual. A la letra dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jonás, capítulo 2, verso 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire lo crítico, verso 10. Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gracias te damos, Señor. Amén. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Puede sentarse. Hay algo, este capítulo, en realidad, este capítulo es uno de aquellos capítulos donde el hombre o el ser humano viene y se lleva a cabo una separación en él mismo. Y cuando hablo de separación de él mismo, estoy hablando de lo que es el hombre interior. Acá recorreremos un poco acerca de lo que es la desobediencia y el resultado de las desobediencias. Pero también debemos de darnos cuenta que muchas de las cosas que a nosotros nos suceden, a nosotros, son producto de desobediencia. No es producto de que Dios quiera castigarnos. Si Dios verdaderamente quisiera castigarnos, nos castiga y nosotros nuestros días se acaban rápido. Por eso quiero que nosotros nos demos cuenta que acá nosotros vamos a encontrar la vida de Jonás como un ejemplo de la clase de problemas en la que él se metió. Pero que realmente en medio de todo ello, porque hay algo que a veces nosotros no logramos tocar en estos versos, es que realmente en medio de esa circunstancia, de ese momento difícil, del problema difícil, Dios le habló. Dios le habló. Dios le habló y Dios vino a tratar con él directamente. Por eso, cuando pensaba en esto, me acordé de algo que leí en una ocasión acerca de la práctica de algunos indios norteamericanos. Cuando el niño llega a los 13 años, ellos venían y tomaban a aquel jovencito de 13 años, porque este jovencito va a ser el futuro guerrero, el que va a defender a la tribu. Tenían que ellos prepararlo para lo que venía. Y entonces, de acuerdo a la costumbre, ellos le hacían una fiesta
durante el día y había comida y el niño estaba al lado de papá y el niño estaba al lado de mamá, al lado de los hermanos y se sentía seguro. Pero al llegar la noche, al niño venían en medio de la fiesta y le ponían una venda. Le daban 5 vueltas y luego lo subían a un caballo y se internaban con él en el bosque. Y esperaban que se oscureciera y entonces venían y le quitaban la venda y se desaparecían todos y lo dejaban en medio del bosque. Pero este niño había estado acostumbrado a estar cerca de mamá y cerca de papá. De tal manera que él tenía mamitis y papitis, ¿no? Porque hay algunos que llegan a los 40, 50 años y siguen teniendo problemas de mamitis. De hecho, hay uno que lo están llevando a corte ahí porque tiene problemas de mamitis, ¿no? ¿Cuántos supieron ya de eso, verdad? Pero volviendo al caso de este niño, estando ahí en medio de todo ello, él se vio solo y en la oscuridad. Y en medio de todo ello, él no podía irse para ningún lado. Y lo único que alcanzó a tocar fue un árbol, se agarró al árbol allí. Y la primera rama que él oyó que se quebró porque lloviznaba, él pensó, ¿qué animal se va a lanzar encima de mí? Y entonces de repente escuchó el aullido de un lobo y dijo, ¿a qué hora va a atacar? Luego de repente empezó el búho a medianoche también. ¡Bú! Él esperaba y él estaba llorando y se sentía indefenso en medio de todo eso. Al final el cansancio lo vence y se queda dormido ahí junto al árbol. En la mañana cuando él abre los ojos, inmediatamente ve muchas flores ahí en medio del bosque y se queda viendo en medio de todo ello. Pero cuando da la vuelta atrás, se da cuenta que hay un hombre fuerte con un arco y una flecha preparado para defenderlo a él. Y ese es nada menos que su padre. Así el Señor también está preparado para socorrernos a nosotros en medio de las angustias, en medio de los temores, en medio de aquello que a veces para nosotros es una incertidumbre. Incluso a veces nos sentimos impotentes. El Señor está ahí, en medio de todo. Y por eso esta tarde yo quiero hablar de 3 puntos específicos. Voy a ser rápido, ya que el tiempo hoy sí corrió mucho. Voy a ser rápido para que nosotros podamos comprender cómo Dios también nos habla a nosotros a través de la vida de Jonás. Número 1 es que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, estos se agitan y se agitan por las fallas nuestras y la desobediencia nuestra, no porque el Señor nos haya dejado, no, es porque nosotros le hemos fallado al Señor y sobre todas las cosas le hemos desobedecido. Si usted va conmigo en el capítulo 1 y en el verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. La primera cosa que está haciendo Jonás es que Jonás quiere huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no huimos de la presencia de Dios? Más cuando Él nos quiere amonestar y nos quiere decir qué camino a seguir. Verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahora, ¿todo por qué? Todo porque Jonás quería hacer las cosas a su manera, a su estilo y llevarla así. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha querido manejar las situaciones a su manera y no dejar que Dios las haga?
Ahora, veamos un poco más. Verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A mí no me importa lo que le suceda a los demás. Esa era la actitud de Jonás. ¿Cuántas veces usted baja la guardia y a usted no le importa lo que le esté pasando a los demás? Y aunque los demás se encuentren en medio de la tormenta, en medio de aquella necesidad, a usted no le interesa. Primero yo, después yo y por último yo. Vea lo que dice el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Muchas veces nosotros como cristianos nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Desobedecemos a Dios porque hacemos las cosas como nosotros queremos. Y cuando nos preguntan, me recuerdo aquel hombre que me dijo así: yo fui diácono de la iglesia por más de 15 años. Quiere decir que este está bien empapado de Biblia, dije yo. A este no le gano yo. Pero había un problema con el hombre. Había podido haber estado empapado de Biblia, pero en su mano llevaba una caja de cervezas. Está en desobediencia. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, nosotros nos quieren dejar que nosotros caminemos con la caja de cerveza en la mano diciendo que somos cristianos. No, señor. Dios no ama al pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí, Jonás no solamente estaba metido en problemas él, sino que había metido en problemas a otros. Y lo más tremendo de ello es que nosotros decimos: yo soy cristiano de nacimiento, conozco la Biblia toda me la puedo bien, yo te puedo recitar todo, yo me puedo todos los cantos, yo sé el origen de los cantos, todo lo sabe, pero ¿está dónde? En el pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el verso 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? O sea que el problema de que el mar estaba enfurecido con ellos y ellos ya habían tirado hasta lo que iban a comer era por culpa de ¿quién? Y Jonás era ¿qué? Hebreo. Y usted es cristiano. Y yo me preguntaba: ¿cuántos de nosotros como cristianos, en vez de ser bendición, somos los que llaman la maldición y la calamidad a los hogares, a las iglesias, a los lugares donde trabajamos, donde quiera que nosotros nos movemos? Pastor, no, eso es demasiado fuerte, eso no se debería de predicar. Pues déjame decirte que si tú eres un hijo de bendición, es tiempo que escuches que el Señor sigue hablando hoy y siempre. Porque yo, para convertirme en un hijo de Dios y un hijo de bendición, debo de aprender a entrar a la obediencia. Muchos de los problemas que están sucediendo son culpa de la debilidad que tenemos como cristianos.
Nosotros ahora, leía yo la otra vez en un artículo ahí, los cristianos de este tiempo son cristianos de chocolate, un poquito de calor y se derriten. ¿Sabe usted que los chocolates son así? No es necesario tener los 90 grados de temperatura. Agarre un chocolate, se lo lleve en la mano y se suban a su carro. Al ratito, ¿cómo lo va a tener? Bueno, así somos los cristianos. Así somos los cristianos. Nos derretimos por todo. Pero no por estar en la presencia de Dios, sino por las cosas malas. Y esas nos hacen. Ahora, pero lo tremendo de todo esto es que cuando nosotros le seguimos viendo, dice, y él le respondió, tomadme. Entonces aquel sí era valiente. Jonás sí era valiente, porque el verso 12 dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar. Oiga, una de dos. Este era de aquellos que sí sabía nadar y que en medio del mar enfurecido, este sí sobrevivía a todo, ¿no? Llevaba su traje de buzo, es decir, porque tiene el valor de decirles, a ver, tírenme al mar. Oiga, y yo le voy a decir, algunos de nosotros nos hemos subido en algún botecito por ahí y hemos corrido ahí, pero yo le voy a decir, usted va y se sube en el bote y se va a dar la vuelta en el mar, pero déjeme decirlo, usted va allí en un día donde el sol está fuerte, donde el viento no sopla, no está nada oscuro, no está lloviendo, pero aquí el viento estaba fuerte y estaba todo, y todavía tiene el valor de decirle, tírenme, vamos, a ver. ¿Sabe que nosotros ahí es donde empezamos a tomar una autoridad que no es correcta? Pero sin embargo, él, a ver, ¿cuántos de ustedes son rápidos para contestar? Pero que les gusta contestar, en el aire va cuando usted ya contestó. No, yo sé que no hay muchos, no, qué bueno que aquí todos somos bien pacientes, ¿no? Nadie dijo amén. O una de dos, se me están durmiendo todos o algo está pasando, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ahora sí ya lo habían apuntado, porque ya habían encontrado ¿a quién? Ya encontró cuál es el problema en su casa. Ya sabe por quién están lloviendo todos los problemas en su casa. No, mire, pastor, esas son cosas privadas y nosotros no las podemos decir. Nosotros solo puro top secret. Ahí en mi casa todo. Tranquilo. Pero déjame decirte que por andar con ese secreto, el diablo va a pegar una buena arrastrada. Bueno, pero se lo voy a quitar un poco más corto. Entonces, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Ahora, imagínense que de primero les dijo con valentía, tírenme, a ver. Eso es como, ¿no ha visto a los niños a veces que se paran a las orillas de la pool y se quedan ahí esperando a ver quién los empuja para mostrar que ellos sí saben nadar, ¿no? Y se paran a la orilla de la pool y pasa alguien por ahí, solo les hace ¡pam! Y ellos ¿sí? Parecen Jonás, ¿no? A ver, échenme por favor, a ver, empújenme. Pero aquí, un poco más adelante, vamos a descubrir que Jonás no sabía nadar. Es así de terrible el asunto. A veces nos consideramos los gallitos de pelea y a veces a las primeras de cambio ya estamos tirados en el suelo porque al primer trancazo nos ponen quietos.
¿Sí? Nos la llevamos nosotros como que somos boxeadores de primera clase y ni siquiera nunca nos hemos puesto un guante. Y usted dice, ¿por qué será esto? Porque mire lo que dice el capítulo 2, verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y todas olas la pasaron sobre mí. Entonces, bueno, pero ¿no querías que te echaran a las aguas? ¿Cómo es posible que ya se estaba sintiendo que estaba yendo a lo más profundo? A ver, ¿saben que hay personas que no saben nadar, pero también se mantienen lejos del agua, ¿no? ¿Qué son ellas? Sabias, ¿sí? Mejor no. Pero hay otros que no saben nadar, pero están ahí, que tocando, metiendo los pies, que están ahí. Y entonces no juegue con ellos porque también se puede llevar un susto. Si Jonás no sabía nadar, ¿para qué se embarcó para ir a Tarsis? Porque yo me tengo que ir. Hermano, no te embarques para Tarsis porque le estás desobedeciendo a Dios. Y no vaya a ser que caigas en el agua y entonces después te estés pidiendo que te saquen. Yo sé que hay algunos por ahí un poco que... Si usted va al capítulo 2 y en el verso 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. ¿Cómo se sentía? Desechado. A veces, ¿cómo se siente usted? Desechado. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí? Así se siente. ¿Cómo? Desechado. Pero lo que pasa es que Dios no te ha desechado. Quien se ha desechado es uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste para ir a Tarsis y no le obedeciste al Señor? Dios nos da siempre una encomienda a todos nosotros. Y el día de ayer yo compartía eso. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos? Yo compartía esto porque yo decía, lo que Dios ha puesto en mis manos, yo no voy a dejar de hacerlo. Aunque tenga que subir con el pie así, ¿verdad? Pero lo subiré y lo haré y lo volveré a hacer porque Dios me ha llamado y Dios me ha encomendado algo. Yo no sé qué es lo que a usted Dios le haya encomendado. ¿Cómo lo está haciendo con responsabilidad? ¿Sabe una de las cosas? Que nosotros somos muy almáticos. Nosotros somos muy almáticos. Por eso, si usted va al capítulo 2 y en el verso 7 dice, cuando mi alma desfalleció. O sea, el alma es el conjunto de emociones que hay en nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de ser muy almáticos y, por no decirlo de otra forma, muy sentimentales. Nadie me quiere, ¿viste? Nadie. Y se agarra la mano así. Nadie me saluda. Suelte la mano y salude a los demás. Nadie me saluda. ¿Y quién lo va a saludar si tiene la mano bien prensada? No la quiere soltar. Suelte la mano. Está así, ¿no? Nadie me saluda. Y va entre medio de todos. Y es que nadie me saluda. ¿Y cómo quieren que le agarren el brazo? ¿Por qué? Porque somos bien almáticos. Ese es el problema que tenemos. Él pensaba que estaba solo. Él pensaba que en medio de todo esto ya se había acabado todo y que no había para él ayuda. Veamos un poco. El verso 7 habla acerca de qué. Dice, y él se sentía desfallecido. En otras palabras, él se sentía ¿qué? A punto de morir. Y entonces nosotros, como somos buenos cristianos, decimos, es que esto viene del Señor para que yo me muera. Es que esto es del Señor para... Mire, si el Señor hubiera querido que Jonás muriera, ni siquiera lo hubiera dejado subir al bote. Ni siquiera lo hubiera dejado subir al bote. Muchos de los problemas ahí nos advierten a nosotros que Dios está en control de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque Jonás estaba haciendo lo mismo.
Jonás estaba haciendo, Jonás es un tipo de hombre igual que nosotros, almático, con decisiones rápidas. A ver, ¿cuántos de ustedes toman decisiones rápidas? Usted va, y mi esposa me dice a veces, dice, si usted va a la tienda, usted compra de todo, porque todo lo que ve ahí viene hecha, y al rato, oye, ¿por qué no salió tanto? ¿Y qué? Porque a veces somos, ¿qué? Somos rápidos para decidir, pero cuando las mujeres son sabias van con la lista y cita, ¿no? Y van de una vez, pum. Y uno de hombre no, uno de hombre va a la siguiente, lo vuelve a echar y al rato cuando le están pasando revisión allá, antes de pagarle, dice esto no, y le sacan toda la mitad de todo lo que llevaba allí, ¿no? Y ahora, por último, sale pagando nomás lo que se necesitó. Pero yo no sé cuántos sean así de rápidos para decir, no, esto sí. Si hay alguno que le pase las mías, pues dígame, por lo menos. Ok. Ahora, ¿por qué? Porque nos pasa eso. Ahora, imagínense algo interesante en medio de todo esto. Lo que Dios prepara en medio de las dificultades. Oiga, me encantó porque yo le voy a decir algo. ¿Sabe que usted, cuando está pasando en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted quiere que en ese momento aparezca alguien en un caballo blanco y le lleve todo lo que necesita y le dice, toma, aquí está? O venga y aparezca alguien en un gran carruaje y le diga, súbate, yo te sacaré del problema. Y entonces usted va bien feliz. Ahora, pero imagínense el medio de transporte que utilizó el Señor para Jonás. Un pez grande. O sea, no era nada agradable entrar a la boca de un pez grande. Y estaba, dicho sea de paso, todo apestoso. Apestaba a pescado. ¿Okay? Ahora, imagínense que qué tremendo el medio de transporte. Ahora, no es de nuestro agrado, pero es el que Dios quiere usar. Y de esa misma manera nosotros nos vamos dando cuenta cómo este hombre empieza a comprender la misericordia de Dios. Algunos de nosotros no logramos, por años que tengamos en el Evangelio y por muchos trancazos que hayamos tenido en la vida, no podemos comprender y espiritualmente no podemos ver la misericordia de Dios. Porque qué misericordioso es el Señor, que en medio de todo ello utiliza un pez grande para meterlo a él. ¿En qué? En medio de su boca. Y déjeme decirle, apestaba así, pero ese era el medio de ¿qué? De porque él pudiera subsistir aquellos 3 días allá en medio del mar. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Morir de un trancazo o sobrevivir aunque sea en la boca de un pez? ¿Verdad que no? A veces uno dice, no, es que yo ya estoy cansado, yo creo que ya de aquí, ahora sí yo cuelgo los guantes. Hermano, cuando vea la cosa seria va a decir que no. Va a decir que no. Ahora, por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta, ese tiempo que va a pasar Jonás dentro de lo que es la boca de ese pez, en Mateo capítulo 12, verso 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hace una comparación del poder de Dios. Porque yo le digo una cosa, Dios es el que da la vida. Dios es el que determina los tiempos de nosotros. No somos nosotros. A veces estamos tan pensativos en los problemas y las adversidades que estamos pasando. Y a veces a usted se le cerraron los bronquios, hubo problema en el corazón, hubo esto, y entonces decimos nosotros, ya se acabó. Se acabó. No. ¿Por qué no le preguntamos al Señor si ya es el último tiempo? Él es el que tiene la respuesta de todo eso. Aquí Jonás pensó que ya se había acabado todo. No, pero en medio de todo ello, el Señor había preparado un santuario privado, pero apestoso, pero un santuario privado para Jonás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en el verso 2 y en el capítulo 2, verso 1, y entonces oró Jonás, dice,
a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Cómo era? ¿A dónde era el santuario? En el estómago del pez. ¿Y estaba qué? Ay, apestoso. ¿Sabe que aquí, por eso es que digo, nosotros tenemos una bendición en esta nación? En esta nación, si en la iglesia no hay aire acondicionado, las personas se van. Llegan la primera vez y se están media hora y se van. Dicen, aquí yo no me quedo. Llegan en tiempo de frío y ven y dicen, no, aquí no hay calentón, me voy. Sí. Ahora, pero ¿qué tal que en medio de todas las revueltas que anda haciendo usted y la desobediencia, el Señor prepara un santuario para que usted le ore a Él y resulta que es un santuario apestoso? ¿Qué le va a decir? No, Señor, a mí sí me vas a preparar un santuario donde esté la alfombra roja, bien acolchonadita, de tal manera, Señor, que no me falte la luz. Y por favor, un aire acondicionado que mantenga la temperatura a los 70 grados, de tal manera que yo no tenga nada. Y por favor, nada de viento, Señor, porque no me quiero despeinar. ¿Sí? Al seguro, claro. Cuando te llegan las adversidades y todos los problemas, te diré una cosa: ahí donde estás, en medio del polvo, en medio de todo, te tirarás al piso y vas a llorarle al Señor. Porque este estaba ahí, en medio del estómago. En medio del estómago de aquel, ¿qué? De aquel animal grande, en medio de todo ello. Ahora, ¿saben lo que más me encanta? Porque en medio de todo ello, él en el verso 9 le dice, te pagaré. Oh, sí, somos buenos para pagarle al Señor, ¿sí? ¿Con qué le vamos a pagar si no tenemos con qué? Si aún nuestra vida está en las manos de Él. Nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor. Mire, lo único que nosotros somos verdaderamente es ser ofrendas a Él. Eso es lo único que somos. Porque en realidad, ahora, pero hay algo que me llama a mí mucho también la atención. Segundo punto que yo quiero que nosotros veamos, que las adversidades, si tú eres un buen cristiano, las adversidades, los problemas, te van a traer la palabra de Dios. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la palabra trae esperanza y fortalece nuestras vidas en los momentos difíciles. Cuando nosotros estamos pasando esos tiempos difíciles, Él trae la esperanza a nosotros. Y yo le voy a decir, y este era uno de esos profetas que sí sabía Biblia, ¿sí? Porque hoy en día tenemos muchos que no saben Biblia. Este sí sabía Biblia, este era buen profeta. Y este se sabía todos los salmos. Este se sabía todos los salmos. Porque cuando usted lee la oración, y por favor, no se lo voy a decir todos, porque me voy a demorar mucho tiempo, pero le voy a decir más o menos cuántos salmos él viene y saca en medio de su oración. En ese santuario apestoso, la palabra de Dios le fluía al hombre. Porque ya que la Biblia dice, y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo le pregunto, ¿y usted cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Pues no sé, pastor, hasta el sábado que estuve aquí en la oración con usted y que me obligó a leer la Biblia. Ah, qué bueno, por lo menos algo bueno hice con usted, hermano. Pero ¿hace cuánto que usted no lee la Biblia? El otro día le decía a los que están en el instituto bíblico, le decía, ¿cada cuánto se hacen un examen bíblico? A ver, diáconos, ¿cada cuánto se hacen un examen bíblico ustedes solitos? No, es que no está usted, pastor, para que nos haga el examen. No, agarre su Biblia y hágase un examen bíblico. A ver qué tanto conoce de Biblia. Ninguno me dijo amén, ¿no? Algo está pasando, Señor. Algo está cayendo aquí. Que no sé qué es lo que es. Sí, Señor. Que hay algunos que se me están durmiendo. Pero algo está cayendo aquí. Pero qué tremendo. En el capítulo 2 y verso 3 dice, tus ondas me azotaron.
Él estaba pensando en el Salmo 42, verso 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, estaba diciendo. En el capítulo 2, verso 4 dice, y he sido desterrado. Salmo 31, 22. Y dice, decía yo en mí, primera, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando yo a ti clamaba. O sea que sí sabía, sí estaba paseándose ya en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Verso 5 del capítulo 2 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. El salmista dice en el Salmo 147, verso 3, dice, y Él sana a los quebrantados de corazón. Sálvame, oh Dios, por las aguas que han entrado hasta el alma, dice el Salmo 69:1. ¿Por qué? Porque Él se sentía, dice, y mi alma desfallecía. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y da y venda a los heridos. Y mi oración llegó hasta su santo templo. Salmo 118:6. Dice así, en mi angustia invoqué a Jehová y clamó a mí, Él oyó mi voz delante de su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. O sea que cada palabra que decía estaba bien metido con los salmos. Ahora yo me pregunto, ¿y usted cuando está bien emproblemado, con qué le habla al Señor? Mira, Señor, dame. ¿Y cuándo le va a recordar la palabra al Señor? Por lo menos si quiere váyase allá por el Salmo 20, por favor. ¿Sabe qué? Porque eso nos pone a prueba que nosotros en medio de las dificultades no hemos aprendido nada de la palabra aún todavía. Necesitamos nosotros el poder de la palabra, porque la palabra nos purifica, la palabra nos hace sentirnos más cerca de Dios y saber que Él está con nosotros en medio de la angustia. Tercero y último, las adversidades nos llevan a confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Tú quieres alcanzar misericordia? Confiésale al Señor tu pecado. A veces queremos alcanzar misericordia y favor de Dios, pero nosotros no queremos confesar ¿qué? Nuestro pecado. No, hermano, no podemos continuar en lo mismo. Por eso decía temprano, nosotros queremos una generación diferente. Hermano, cambiemos nosotros nuestra actitud y nosotros dejemos de entrar al pecado y deleitarnos en el pecado. Hay otros que se están perdiendo por culpa nuestra porque nosotros no obedecemos al Señor. Nosotros nos volvemos muchas veces murmuradores, detractores de la palabra. Y yo te diré una cosa. El día que estemos delante de Dios, cada uno de nosotros recibirá su paga. Ninguno de nosotros recibirá paga de otro. Nosotros recibiremos paga de lo que nosotros, cada uno de nosotros, hayamos hecho. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Aquellos, nomás en cuanto echaron a Jonás al agua, se calmó. Aquellos pudieron seguir su viaje a Tarsis. Pero Jonás todavía seguía con su rollo. Hay algo otros que están en un problema, pero ellos seguirán en paz. Y nosotros seguiremos metidos en el mismo rollo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos desobedientes al Señor. Es tiempo que reaccionemos. ¿Por qué? Porque llega una pobreza espiritual en medio de todo ello. Nuestros sufrimientos o lo que nosotros hagamos traerá consecuencia para nosotros. En medio de ese pez, Jonás tiene que hacer una cosa. En el verso 4 dice, él tiene que girar completamente y mirar al Señor. A ver, usted tiene problema, dése una oportunidad ahora. Voltéese, mire al Señor, cambie de dirección, cambie de camino.
Volteemos hacia el Señor porque Él es nuestro socorro. Él es nuestro ayudador. Jonás, estando ahí en medio del estómago de ese animal, de ese pez, oiga, todo apestoso, en medio de todo ello, reconoció que él necesitaba dar un cambio y vino y buscó al Señor. ¿Se acuerdan de aquel hijo también que había pedido todo el dinero? Porque los hijos son buenos por pedir dinero, ¿sí? Y que Dios los bendiga. Y piden dinero, ¿no? Y aquel se malgastó todo y allá estaba entre medio de ¿qué? De todos unos marranos, estaba pidiendo todo ello y estaba viviendo la peor etapa de su vida. ¿Qué hizo? También levantar sus ojos y mirar a la misericordia de Dios. ¿Cuándo nosotros reconoceremos que necesitamos levantar nuestros ojos y decirle, Señor, ten misericordia de tu siervo? Nos cuesta trabajo aceptar que nosotros nos equivocamos. A ver, ¿quiénes no se equivocan? ¿Ustedes de los que no se equivocan? Porque a mí me encanta oírlos cuando dicen, I know everything. ¿Oh, sí? ¿De veras? I know. You don't know, but I know. ¿Sí? Yo sé, yo. Bájate del yoyo, porque si te agarra el yoyo en la parte superior y te dejan caer de allá, te vas a dar un buen trancazo del yo. Cuando vengas hacia abajo, ni la capa de Superman te va a ayudar. Va a sonar. Es tiempo de volvernos espirituales y darnos cuenta que las adversidades que están llegando, en medio de ellas Dios nos está hablando. ¿Por qué? Capítulo 2, verso 4. Pero miraré una vez más hacia tu santo templo, le dijo en medio de todo ello. O sea que Jonás tuvo bueno, ¿saben qué? Me voy a olvidar de lo apestoso que está aquí, pero yo me tengo que voltear a ver al Señor. ¿Sí? Yo me tengo que... mira, hermano, le está lloviendo, el problema está serio. Voltea a ver al Señor. Voltea a ver al Señor. Pon en las manos del Señor tu problema. Ahora, ¿por qué? Porque en el verso 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué lindo. La compasión de Dios no se mide conforme a lo que nosotros hacemos. Porque si nosotros obtuviéramos la recompensa de lo que nosotros hacemos, nos va mal. Nos va mal. Pero quiero cerrar con esta parte. Porque esta parte es importante, porque en medio de ella hay que reconocer que necesitamos hacer un compromiso con Dios. Mientras tú no hagas un compromiso con Dios, las cosas no cambiarán. En el verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, que dice, sacrificios, y pagaré lo que prometió. Pagaré lo que prometí. ¿Sabe qué? Yo soy bastante cuidadoso para ver ciertas cosas. ¿Sabe que en la iglesia tradicional se paga para todo, sí? Ahí se paga para todo. ¿Sí? En las iglesias cristianas no. Todo es gratis. ¿Sí? No, la salvación no es gratis. La salvación la pagó el Señor en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero a veces nosotros nos acercamos al Señor y estamos pasando tiempos difíciles. Y a veces cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, nosotros le decimos, Señor, yo te prometo. Señor, si tú me ayudas, yo te prometo. Ay. Ahora yo le pregunto, ¿ha cumplido? Yo creí que todos le iban a hacer, amén, aleluya, pastor.
todos. Pero veo que unos se pusieron tristes, otros enojados, y a otros no les deleitó en nada el sermón. Pero yo no vine a deleitarte, ni vine a quedar bien contigo, sino a recordarte que tienes que tener un encuentro espiritual con el Señor. Y cuando te esté lloviendo, acuérdate que allá Jonás, en medio de todo, se levantó y oró al Dios de Israel y miró hacia su santo templo y hizo promesas y Dios cumplió. Yo pregunto, ¿y tú qué? ¿Estás cumpliendo? ¿Por qué? Porque sigue diciendo, la salvación es de Jehová. Voy a decir algo triste en medio de esto. Hablé de un niño de 13 años. Llegaba un jovencito de 12 años, hace como más de 15 años al ministerio, y tocaba la batería. Y sus padres le decían, no vayas allí, no vayas allí. De tal manera que al muchacho lo sacaron, ¿sí?, de la batería. Ya no se apareció más el muchacho en la congregación. Al cabo de algunos días nos dieron la noticia que lo habían matado. Le habían dado un par de balazos. ¿Y dónde se encontraba? En una fiesta del mundo. Entonces, cuando me dijeron, pastor, ¿va a ir usted al cementerio? Le dije, sí, yo voy. Cuando estaba en el cementerio, su mamá se acercó a mí y me dice, él está con el Señor. Hermano querido, yo no te voy a mentir. Si tu hijo anda en el mundo echándose cervezas, entrándole al trago, entrándole a la pachanga y todo eso, y ha sido cristiano, no esperes que yo te diga, y murió en medio de todo eso, no esperes que yo te diga que él va para el cielo. Yo no soy Dios para juzgar. Pero el árbol por su fruto se conoce qué está haciendo. Realmente muchas veces nosotros como cristianos dejamos mucho que desear a la vista de todos. Pero entre comillas queremos que nos digan que nosotros somos cristianos. Y yo te diré una cosa, sí, el canto dice, vamos rumbo al cielo, pero tú no estás siguiendo rumbo al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo sabía que no me iban a decir amén. Porque eso no es el tipo de mensaje para nuestros días. El mensaje para nuestros días es, tú vas a ser próspero, no te preocupes, te va a llenar el bolsillo de dinero, haz lo que te venga en gana y deleítate en tus pecados. No, déjame decirte que no, yo no puedo decir esas cosas. El libro de Filipenses dice, si él siendo Dios, como a cosa a que aferrarse, dice, se humilló, dejando su trono, se hizo hombre. Ahora yo me pregunto, ¿qué trono tenemos nosotros o qué corona tenemos nosotros como para sentirnos que nosotros tenemos el cielo ganado así y en la condición que andamos caminando? No. Ah, qué triste. Y esta madre esperaba mejores palabras de mí. Le dije yo, solo le toqué el hombro y le dije, yo no le tengo buenas noticias. Porque nunca le diré a usted aquello. Pero cuando la misericordia de Dios está sobre nosotros, aprovechémosla, hermano. Verso 10.
Y mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás en tierra. ¿Sabe qué? Dios nos está dando una oportunidad. Yo no sé cómo nos esté lloviendo a todos, pero yo te diré una cosa. Las circunstancias te están conduciendo a un estado espiritual. Aprovéchalo. Conoce al Señor en tus caminos y Él te bendecirá en todo lo que tú hagas. Él será tu guarda. Él será quien te sostiene con su mano, porque su brazo no se ha cortado y su misericordia está sobre los que lo buscan. Póngase en pie.